La industria alimentaria favorece hábitos de consumo que muchas veces perjudican a los humanos, pero también al planeta. La mala calidad nutricional de los alimentos ultraprocesados daña nuestra salud y la forma en que se producen afecta a los ecosistemas. Esto es muy alarmante. A través del primer programa de la serie Naturaleza, descubriremos que tener una dieta saludable para el humano y sostenible para el planeta sí es posible. ¿Cómo? Acompáñenme a descubrirlo. La alimentación es un factor fundamental en nuestra salud. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, alrededor de 820 millones de personas carecen de alimentos suficientes y sufren desnutrición, o consumen en exceso determinados productos y tienen dietas de mala calidad que los ponen en riesgo de padecer enfermedades como la obesidad. Pero la salud humana y la del planeta están más relacionadas de lo que creemos. Nuestra dieta actual sobreexplota los recursos naturales. Es necesaria una producción adecuada de alimentos que beneficien al medio ambiente. Si se implementan las medidas de sustentabilidad necesarias, podríamos lograr una transformación radical del sistema alimentario de nuestro planeta y de este modo favorecer a todas las especies que lo habitan. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandro García Moreno y les doy la bienvenida a Nos Nutrimos de Naturaleza. Hoy contamos con la presencia del doctor José Sarucán Kermes. Él es coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Y también nos acompaña el doctor Juan Rivera Domarco. Él es director general del Instituto Nacional de Salud Pública. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Doctor, platíquenos, ¿cómo se relaciona nuestra salud humana con la biodiversidad? ¿Cómo no? Bueno, sabemos muy bien que la alimentación es uno de los pilares centrales, fundamentales de la salud. Somos lo que comemos, básicamente. Y sabemos también que en México tenemos todavía, desgraciadamente, problemas de desnutrición. Alrededor de 12,5% de los menores de 5 años tienen desnutrición crónica. Y por otro lado tenemos problemas serios en el otro extremo de obesidad. Claro. Sabemos que casi 7 de cada 10 adultos tienen problemas de sobrepeso y obesidad y 1 de cada 3 niños. Y eso es el resultado de un sistema alimentario, el sistema alimentario actual, que por un lado no ha podido resolver los problemas de la desnutrición y que está causando una pandemia de obesidad. ¿Y por qué? Porque es un sistema alimentario en donde hay predominio de alimentos muy procesados por la industria, con altos contenidos de azúcar. Nosotros saciamos nuestra sed en México con bebidas azucaradas en vez de tomar agua. Claro. Y por otro lado tenemos consumos superiores a los necesarios de carnes rojas, por ejemplo, de carnes procesadas que también dañan la salud. Las carnes procesadas, por ejemplo, son factor de riesgo de cáncer, lo mismo que las carnes rojas. Y tenemos consumos muy bajos de verduras, de frutas, de granos, sobre todo granos enteros, sino que consumimos harinas muy procesadas y consumos muy bajos de frijol, que lamentablemente ha disminuido mucho a lo largo del tiempo, y también de oleaginosas, de nueces, de cacahuates, de semillas, que eran también pues, muy importantes en la dieta tradicional de México. Claro. De modo que al modificar esa dieta tradicional mesoamericana, que es privilegiada, y movernos hacia una dieta más de tipo occidental, pues estamos, por un lado, perdiendo una gran diversidad en la dieta. Estamos consumiendo dietas pues, relativamente monótonas y que al mismo tiempo nos están provocando daños a la salud, obesidad y enfermedades crónicas. Okay. Y obviamente también algo muy importante es cómo se producen los alimentos, que puede ser también pues, motivo de una mayor discusión. Claro.
¿De qué manera estas actividades de consumo que si bien lo mencionamos, se centran en productos procesados, están impactando a nuestro entorno? Bueno, lo que tenemos que comer se tiene que producir. La gente se queda con la idea de que el lugar donde se producen los alimentos que compra para cada día es el supermercado. Sí, Y no es, sí, es el campo. Y el campo tiene una serie de características, tanto ecológicas, ambientales, como sociales, porque es la gente que trabaja en el campo la que produce estos alimentos que finalmente uno va a comprar o al supermercado o al mercado sobre ruedas, de donde sea. Y cómo se producen esos productos tiene un impacto muy grande sobre el ambiente. Estamos con la falacia de que la única forma para alimentar a la población de este país y del mundo para finales o mediados de este siglo, tiene que ser una producción agrícola de altos insumos, de muchos de fertilizantes, de pesticidas, de agua, etc. Y esto es un enorme error, afortunadamente que ha sido marcado por la FAO, que ha dicho, no, por mucho el mecanismo de la producción de la mayor parte de los alimentos que se consumen en el planeta es la pequeña agricultura. Son lo que se llama en algunos lugares la agricultura familiar, o que llamamos en México la milpa, la producción agrícola del campo, de los milperos, de los campesinos que utilizan 2, 3 hectáreas para cultivar. Esa es la agricultura que deberíamos mantener. No lo digo yo nada más, esto lo dice el Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación, y además una enorme cantidad de evidencia ecológica de que esta es la forma de producirlo. Pero curiosamente esa población campesina ha sido totalmente ignorada, hecha a un lado, sin apoyos, sin nada, hasta ahora. Y yo creo que esto tiene que cambiar, tiene que ser una nueva forma de ver estas cuestiones, dándoles los recursos que pueden tener con un pequeño insumo de tipo agrícola, puede ser un poco fertilizantes o lo que sea, llevarlos realmente a niveles de producción que les satisfagan y que satisfagan también las necesidades de alimentación. Eso no quiere decir que hay que abandonar la otra agricultura, porque sirve para ciertas cosas y para ciertos productos, pero la alimentación fundamental mexicana y la de cualquier otra parte del mundo tiene que venir de ahí, de ese tipo de agricultura. Voy a decir sencilla, menos con insumos tecnológicos, claro, y que tienen impactos ambientales muy fuertes, de contaminaciones del suelo, de contaminaciones de ríos y finalmente contaminación del mar, bueno, ¿quién paga por ellos? Las gentes que viven en esos, claro, lugares. Tenemos que acostumbrarnos a pensar en esto de otra manera. Hay muchísima información sobre este asunto y a mí me parece que esto es particularmente importante para México, que es un centro de domesticación de plantas cultivadas mundial. Claro. Tenemos, no sé, alrededor de 25, 30 especies enormemente importantes, empezando por el maíz, pero siguiendo con una docena de otras cosas que son realmente centrales para la alimentación de México y de muchos otros países. Claro. Entonces, esto yo creo que es algo que nos tiene que hacer repensar cómo y de qué manera vamos a producir los alimentos que requerimos para que por un lado sean humanamente saludables, pero también por otro lado sean ecológicamente saludables. Bien. Bueno, y hablando, regresando al tema de salud, ¿se pueden reducir las enfermedades que estamos teniendo en la población, las que ya nos mencionaba? A partir del sobrepeso, bueno, pues vienen distintos padecimientos que son crónicos, como enfermedades cardiovasculares, la diabetes. ¿Se puede reducir este tipo de enfermedades con la nutrición? Eso, si quiere, nos lo platica. Vamos a un corte, regresamos, claro, con este tema. Quédense con nosotros, estamos, como bien lo mencionábamos, con estas tres grandes temas en nuestro país, que es la salud, la alimentación
y la biodiversidad. Así es. Quédense con nosotros, regresamos. A través de la alimentación se pueden reducir los riesgos de padecer algunas enfermedades. Pero ojo, hay productos que por el contrario propician enfermedades. Vamos a ver cuáles son. Bueno, pues regresamos y seguimos con esta pregunta que ya se había planteado. ¿De qué forma se puede reducir pues los riesgos de padecer alguna enfermedad a través de la alimentación y también a través de los productos que nosotros utilizamos en nuestra alimentación, doctor? ¿Cómo no? Bueno, hay evidencia muy clara de alimentos que favorecen la salud y otros que dañan la salud. Entre los que dañan la salud claramente son las bebidas azucaradas y el exceso de azúcar en general, que aumenta el riesgo de obesidad, el riesgo de diabetes, pero también aumenta el apetito y entonces, bueno, hace que uno coma más. Por otro lado, está también los alimentos ultraprocesados. Hay estudios recientes que muestran que si uno consume alimentos ultraprocesados, uno acaba comiendo más en el día y aumenta de peso. Están las carnes y los embutidos que aumentan muchos riesgos. Y por otro lado, hay alimentos que es claro que reducen riesgos. Por ejemplo, frutas, verduras, cereales de grano entero, leguminosas, frijoles, etcétera, y nueces. Todas estas reducen riesgos de distintos tipos de cáncer y de enfermedades cardiovasculares. Entonces, la dieta que propusimos en esta publicación de Lancet, que se publicó en enero del 2019, es que vayamos hacia una dieta predominantemente de vegetales, verduras, frutas, nuevamente frijoles y otras leguminosas, semillas, nueces oleaginosas en general, granos enteros y cantidades ya pequeñas de carnes rojas, carnes blancas, de pescado, es decir, no es que se excluyan, de aceites, de aceite vegetal particularmente, y también de tubérculos, de papas, etc. Y cantidades muy pequeñas de azúcar, es decir, quien quiera consumir azúcar, pero cantidades realmente muy pequeñas. Bueno, fíjese, la estimación que hicimos en ese estudio del número de muertes que se podrían prevenir en un año si todo el mundo modificara su dieta, cosa que desde luego es muy difícil, es de 11 millones de muertes prevenidas. Sí, es impresionante porque son pues, todas las muertes derivadas de las enfermedades crónicas. Entonces la respuesta es que sí, con una dieta saludable podemos reducir un gran número de enfermedades que son obesidad, enfermedad cardiovascular y cáncer sobre todo. Son los principales problemas que se pueden resolver. Y en este estudio que menciona de Lancet, lo interesante es ver cómo se aborda la parte médica, pero también tomando en cuenta los factores de los recursos naturales que tenemos disponibles. Claro. Y en ese sentido, doctor, ¿cuál es su opinión de este ejercicio donde se hace esta recomendación a voltear hacia una dieta que, lo platicábamos en el corte, en nuestro país ha sido una tradición desde hace muchísimo tiempo? Déjeme decirle, Alejandro, que cuando me enteré de la publicación de Lancet, yo di un brinco de gusto, porque muchos teníamos años insistiendo que la forma en que se estaban produciendo los alimentos para el tipo de dietas que se estaba volviendo cada vez más y más común en muchos países, incluyendo China, Claro. Era insostenible. Es decir, los costos ambientales de producir esos alimentos son enormes. La producción de carne a través de granos particularmente, que es la forma más importante de producción de granos, porque las vacas ya no van a pastar. Es verdaderamente, terriblemente ineficiente. Sí. Se necesitan alrededor de 7 kilos de granos de maíz, o 7,5,
para producir un filete modesto de 350 gramos y como 350 litros de agua para producir ese mismo cacho de filete. Claro. Yo siempre cuando doy estas charlas le pregunto a la gente, ¿quién de ustedes iría a un restaurante? Le diría al mesero, me trae por favor 7,5 kilos de maíz y 350 litros porque voy a comer. Nadie. Digo, esto no está en la cabeza de la gente. Y esto es una de las cosas que yo creo que tenemos que transmitir a la gente, de las implicaciones del tipo de dieta que asumimos para esto. Eso no quiere decir que no comer para nada carne roja. Hay gente que no come carne roja para nada porque son vegetarianos. Mis respetos. Pero no creo que hay que llegar a ese punto. Pero sí reducirlo muy claramente y también ir a cierto tipo de carnes que son menos ambientalmente costosas. La carne de cerdo, por ejemplo, es menos costosa que ecológicamente que la carne de res, ¿no? Pero ¿qué tal si también empezamos a promover producción de carne que podría darse de manera más ecológica? Claro. Con un manejo de silvopastoril, por ejemplo, del ganado, que reduce los impactos. Hay muchas cosas ligadas aquí que pueden servir en conjunto como soluciones a los problemas en los que estamos metidos y que son verdaderamente muy serios, ¿no? Y yo agrego desde el punto de vista de la salud sobre el comentario del doctor Sarucán, que me pareció extraordinario. Fíjese, la clave para tener una dieta saludable, además de tener una dieta predominantemente vegetal, como la que hablamos, es la variedad. Si yo todos los días lo único que como es una lechuga como verdura, no me voy a nutrir bien. Yo necesito una diversidad de alimentos. Algunos van a tener vitamina A, otros vitamina C, otros vitamina B1, otros tiamina, etc. Bueno, lo que habla el doctor Sarucán, en México es de los países donde nos podemos dar el lujo de comer todos los días una gran variedad de verduras, pero una gran variedad, y además tenemos una cocina tan rica que integra todas estas verduras, incluso carne también, semillas, una gran cantidad de semillas oleaginosas, frijoles. Bueno, esa riqueza culinaria de la que habla el doctor Sarucán, esa riqueza también en nuestra biodiversidad, nos hace a este país un país verdaderamente de lujo y deberíamos aprovecharlo y presumirlo. La dieta mesoamericana podría ser el orgullo nuestro, así como los mediterráneos hablan de la dieta del Mediterráneo, que en efecto es una dieta muy sana. Bueno, nosotros también podemos crear el concepto de la dieta mesoamericana muy rica. Y como decía el doctor Sarucán, en vez de que la industria esté haciendo un ultraprocesamiento de alimentos que agrega azúcar y grasas y que está generando obesidad, ¿por qué no se dedican a un tipo de industria alimentaria de poco procesamiento, pero solo el necesario para que las madres lleguen y no tengan que cocinar los frijoles durante 2 horas, sino que lo puedan cocinar en 15 minutos, pero que sean frijoles precocidos? Es decir, es un ejemplo, pero yo creo que como ese hay muchos. Puede haber una industria de alimentos sanos y en este momento la verdad es que no mucho de lo que se nos vende es sano. Claro. Esto me pone a pensar un poco en lo que comentaban y planteaban aquí, es nuestros estilos de vida. Nuestro estilo de vida hoy en la actualidad se revirtió. Lo que se vivía hace algunas décadas, hace 50, 60 años, donde el 50, 60%, 70% de la población vivía en la zona rural, en el campo, y tenía acceso a toda esta variedad de alimentos, a comer distintas cosas y comer por temporada, a concentrarnos 70% en las ciudades y comer productos pues directamente de los supermercados y estar acostumbrados no a los productos de temporada, sino a consumir, a comprar lo que prácticamente quiero y se me antoja. ¿Les parece si retomamos esto después de un corte? ¿Cómo no? Sí. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Quédense con nosotros. Y bueno, continuamos en Nos Nutrimos de Naturaleza con este tema que planteamos previo al corte. ¿Son más saludables los hábitos alimenticios en zonas rurales hoy en día? ¿Qué está pasando?
¿Qué pasaba hace algunos años y que hoy en día ya no estamos teniendo? Bueno, algo muy importante es que la dieta que describí antes, que es la dieta saludable para el humano y sostenible para el planeta, es una dieta que yo contrasté con la manera en que comemos los mexicanos. Y encontré que cuando yo lo comparaba con el consumo en zonas urbanas, pues resultaba que nos apartábamos mucho de esta dieta. Consumimos cantidades muy, muy inferiores de verduras, de frutas, de frijoles, consumos muy altos de carnes rojas, de azúcar, desde luego, y también muchas harinas refinadas. Y yo lo fui contrastando con población de distintas regiones del país, zona rural, y cuando yo lo hice para la dieta de los indígenas el día de hoy, de lo que encontramos nosotros en las encuestas nacionales de salud y nutrición, bueno, resulta que es la que más se acerca a esa dieta ideal o esa dieta saludable, con algunas excepciones, pues debido en algunos casos a la pobreza y en otras a la penetración ya pues de alimentos que no son los más adecuados. Por ejemplo, la población indígena está consumiendo demasiada azúcar a través de bebidas azucaradas. Entonces eso habría que modificarlo. Pero está consumiendo cantidades, por ejemplo, de leguminosas muy cercanas a las recomendaciones, que eso está muy bien. De grano entero, debido a que comen tortilla de verdad, también están en el límite alto ya de consumo. Verduras y frutas, mejor que zonas urbanas, pero todavía abajo. Pero interesante que fue la que más se acercó. Eso me habla de que pues probablemente en el día de hoy sí te pueda yo decir que la dieta de las zonas rurales y de la población indígena es el día de hoy más saludable. Y una de las cosas que también ve uno es en términos de variedad, por ejemplo, de verduras y frutas, que en algunas zonas rurales sí se puede ver eso, en otras lamentablemente no. En otras también ya se han perdido algunas de las variedades que había antes. Vamos a poner, pues previo ya a las conclusiones, este tema de la distribución de los alimentos y también qué tanto estamos aprovechando, qué tanto se desperdicia, porque ahí también hay un campo de oportunidad para que los alimentos estén llegando a las mesas de los mexicanos. ¿Qué tanto se está desperdiciando de alimentos, doctor? ¿Cómo no? Sí, bueno, sabemos que alrededor de 1/3 de todos los alimentos que se producen en el mundo se desperdician. Eso es terrible porque, por un lado, hablábamos de que la actividad agrícola, la agricultura o el sistema alimentario está generando deterioro en el ambiente, en el planeta. Calentamiento global, eutrofización de tierras y mares, etcétera. Y entonces es una pena que 1/3 de esa contaminación es para nada, para volver a tirar esos alimentos que, por cierto, siguen contaminando. Sí. Y además de todo, la tristeza es que hay 850 millones de personas que tienen hambre en el mundo. Entonces, eso no tiene ningún sentido. De modo que una de las acciones más importantes para reducir el impacto ambiental y también para mejorar la equidad, digamos, en el planeta, pues sería el disminuir al máximo el desperdicio de alimentos, tanto lo que se desperdicia en el periodo post cosecha, que ahí tiene mucho que ver con el manejo de los alimentos una vez producidos, como lo que se desperdicia ya en el momento del consumo, tanto en el ámbito del hogar como en el consumo público. Y ahí yo creo que hay ya acciones en México, por ejemplo, están los bancos de alimentos, que a mí mi recomendación que yo le haría a los bancos de alimentos es aprovechen para que su papel sea el de recuperar esos alimentos que se pueden echar a perder, más que distribuir alimentos ultraprocesados, porque entonces ya no tiene mucho sentido. Claro. Y además yo creo que este problema del desperdicio, ¿no?, del despilfarro, voy a llamarle, de producción agrícola, es mucho más típico de las grandes áreas de agricultura industrializada. Sí. No la de los pequeños productores. Claro. Pues, también miramos esto porque creo que es importante en términos de los estímulos y los apoyos que se le debe dar a esa gente en este país, para que realmente estén en muchas mejores condiciones y hagan algo que es absolutamente invaluable:
el transmitir la experiencia y el conocimiento y los saberes que tienen a las generaciones nuevas. Sí. Y si eso lo hacemos, yo estoy seguro que una buena cantidad de jóvenes que se han tenido que ir de braceros volverían a vivir un campo que es atractivo, que es estimulante, que deja una vida digna y que realmente reforzaría enormemente nuestra capacidad humana de producción de alimentos, de valoración de estos mismos cosas, ¿no? A mí me parece que, en resumen, lo que tenemos que hacer es eso. Tenemos que propiciar los mercados locales lo Exacto, más posible. justamente. Doctor, ¿usted qué piensa a propósito de esta parte de revalorizar lo local? Me parece que ese es fundamental, revalorizar lo local, apoyar la producción local de pequeña escala, tradicional, generar mercados locales. Eso va a ser invaluable, y hay que agregarle lo que decía el doctor Sarucán, el gran patrimonio que tenemos con nuestros campesinos, que si se pierde toda esa experiencia milenaria, perdemos un patrimonio que ahí sí, ¿dónde? ¿Cuándo lo recuperamos? No, nunca. Y que se ha traducido, bueno, también en, por ejemplo, en la gastronomía, que es reconocida a nivel internacional. Y que también tiene que ser promovida inteligentemente, cuidadosamente, caray, hay una bola de gente joven en este país con creatividad, con ganas de entrar en estas cosas, que tienen ideas fenomenales, y que podrían ser instrumentales en diseñar políticas, en diseñar estrategias para promover esto. No se trata de que todo el mundo venga a comer a México, por Dios, no podríamos, pero sí de valorar estas cosas, que la gente local primero, nosotros valoremos estas cosas en la mejor medida posible y que sirva para que mucha otra gente se sienta atraída a venir acá, igual que hay gente que se siente atraída a ir a comer comida francesa o italiana, porque bueno, hay todo un ambiente de estímulo, de promoción de estas cosas que hace atractivo al asunto. Por si los italianos no valoraran su comida, no importa que cuántos extranjeros van a comer pasta, la gente que produce todas esas cosas estaría en la ruina. Claro. Es decir, tenemos que darnos cuenta de esto, porque somos nosotros los que tenemos que darle el valor real a ese enorme patrimonio que tenemos, ¿no? Muy bien, pues muy agradable esta charla, muchos temas que sin duda podríamos pasar muchos programas, que es un poco la idea de estas emisiones, de Nos Nutrimos de Naturaleza. Plantear, poner sobre la mesa pues los distintos escenarios de nuestro país, y en este momento fue hablar de la salud, de la alimentación y de los ecosistemas. Les agradezco enormemente la participación en este primer programa. Gracias al Canal 11 por esto. Muchísimas gracias. Y bueno, pues continuaremos como les adelantábamos, hablando de más temas, poniéndolos sobre la mesa, literal sobre la mesa de los mexicanos. La producción, el consumo, la distribución y también la pérdida de nuestros alimentos influye de manera crítica en nuestra salud y también en el planeta. Una dieta adecuada con alimentos obtenidos de manera sustentable no solo es posible, sino que es necesaria, ya lo veíamos aquí, y es necesaria para transformar el sistema alimentario de nuestro país, pero también de distintos países. Garantizar la salud de las poblaciones, mitigar el daño en los ecosistemas y también al medio ambiente. Le agradezco mucho su compañía. Yo soy Alejandro García Moreno y lo espero la próxima semana con otro de los grandes temas que ya le adelantamos aquí. Muchísimas gracias. La naturaleza protege la salud humana y la del planeta, pero nosotros pongamos de nuestra parte. Incluyamos vegetales, semillas, frijolitos y maíz a nuestra dieta. Nuestra cocina tiene platillos que lo integran todo. La riqueza culinaria de México es tan grande como su biodiversidad. Ya nos lo dijeron los expertos. Aprovechemos. Esa es la invitación de hoy. No me despido porque nos volveremos a encontrar en otro segmento más adelante, pero antes los invito a entrar al mundo de los saberes digitales, manejo de plataformas para compartir y almacenar. Muy práctico como siempre. ¡Hasta pronto!